Queridos estudiantes, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta última clase de nuestro curso de ética. Estoy por terminar la subtemática de los derechos humanos. Quisiera completar algunas indicaciones con respecto a su naturaleza. Diré unas breves palabras también por lo que respecta a su justificación y tras de eso, por lo menos mencionar algunas ideas principales con respecto al último tema que es el relativismo ético. Entonces, voy a retomar la cuestión de la naturaleza de los derechos. A ver, bueno, una primera idea que quisiera aclarar es la de que no es lo mismo derechos que derechos humanos. Yo les decía en otra ocasión que también otros animales, como por ejemplo aquellos que tenemos en nuestra casa, como mascotas, también tienen derechos y obligaciones también. Hablé también de unos supuestos derechos de la naturaleza. Y por lo tanto, lo que voy a explicar, o lo que con respecto a esta subtemática expliqué en la hora anterior, es generalizable a la noción de derecho en general, humanos o no humanos. Sí, más bien, pensemos en derechos de los miembros de una comunidad, de una sociedad, y no solamente los seres humanos son seres sociales. Hay muchísimas especies de animales sociales, empezando desde los insectos, como por ejemplo las hormigas, las abejas, pasando por aves, otros mamíferos superiores y hasta llegar a los simios, como gorilas, chimpancés, que están muchísimo más cercanos de nosotros. E incluso podríamos pensar en otros seres que sean inmateriales, que no sean animales, pero que tengan inteligencia y voluntad. Entonces, esta presentación que estoy haciendo de los derechos es netamente filosófica y es de lo más general posible. Por supuesto, cuando hicimos la historia, nos estábamos limitando a la historia de los derechos humanos. Ahí sí, teníamos esa limitación, pero cuando pasamos a este segundo aspecto de la naturaleza de los derechos, estamos a un nivel completamente general, ¿sí? O si quieren ustedes, universal en el sentido de la metafísica. Bueno, les dije que un derecho se entiende simplemente como una licitud, una autorización o permiso. Les dije que hay varias clasificaciones de los derechos. No me voy a referir a la que indiqué inicialmente entre civiles y políticos y por otra parte económicos y sociales. Más bien, me interesa la distinción entre derechos negativos y positivos. En el fondo,
la diferencia o la distinción entre negativo y positivo está en el tipo de deber que le corresponde al respondente. Ahora, en segundo lugar, quisiera introducir otra distinción entre derechos, por un lado, de libertad y por otra parte, derechos de bienestar. A ver, pero disculpen, quisiera añadir un par de ideas con respecto a la distinción anterior. Les hablé de derechos negativos y positivos. Los derechos negativos tienen, es decir, aquellos que entrañan, implican o conllevan en el respondente una obligación, un deber meramente negativo de no hacer. Es decir, deber de omisión o inacción. A ver, permítame, creo que tengo aquí el... A ver, les voy a leer una lista de derechos negativos. Denme unos segunditos. A ver, Estefanía, perdón, Jennifer. Ah, Estefanía, creo que está con el micrófono encendido. A ver, en la Declaración de los Derechos del Hombre del año 48, tenemos los siguientes derechos negativos. Derecho a la no tortura, a la no detención, apresamiento o destierro arbitrarios, a no ser condenado por actos no delictivos, a que la pena no sea más grave que el delito, a no ser molestado a causa de las opiniones, a no ser obligado a pertenecer a una asociación. Estos derechos son negativos porque en su enunciación o formulación se requiere la palabra no. Por eso son negativos. Bien. Si me permiten, quisiera mencionar dos derechos más que están reconocidos en la Constitución, perdón, en la Declaración Rusa de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado de 1918. Uno de ellos es el de no ser explotado y el de no sufrir las consecuencias de una división de la sociedad en clases. Bueno, según muchos autores, por ejemplo, Locke o Robert Nozick en el siglo anterior, los únicos derechos que posee el ser humano son derechos negativos. No hay más. Entonces, esa es una concepción de los derechos. Ningún derecho, el derecho a la vida, al trabajo, cualquier derecho que tengamos, sea civil, político o socioeconómico, tienen que ser entendidos en sentido negativo, lo cual significa que la obligación que van a tener los demás, es decir, los otros particulares o individuos, la sociedad, el Estado,
simplemente tienen deberes negativos de no hacer, omisión o inacción. Entonces, con que simplemente la otra persona no haga nada, se quede cruzada de brazos, cumplió su deber con respecto al titular de los derechos. Es decir, no perjudicar y punto. En cambio, sabemos que los derechos positivos están exigiendo una determinada acción. Son derechos de prestación. Hay que hacer algo. Entonces, la desventaja que tienen los derechos negativos es que no demandan, no exigen ninguna reducción de la desigualdad, el ofrecimiento de servicios públicos por parte del Estado o una redistribución. Ahora, veamos la segunda distinción entre derechos, a ver, que tiene inconvenientes. A ver. Es decir, aquellos filósofos que prefieren un estado guardián, o si quiere un estado mínimo, que simplemente se encargue de garantizar los derechos de vida, libertad y propiedad, entonces tendrán una visión del Estado omisivista, en sentido de que solamente que se garantice la paz, el orden, la seguridad y punto final. El resto pertenece a la empresa privada. Bien, ahora pasemos a la distinción entre derechos de libertad y derechos de bienestar. A ver, no recuerdo si es que vimos esta distinción en primer nivel en la materia de fundamentos de filosofía política. No sé si alguien se acuerda. Bueno, parece que está muy, muy lejano en el tiempo como para tener fresca la memoria. En todo caso, veamos. Un derecho de bienestar es aquel que entraña o conlleva un deber de ayudar o socorro en el respondente. Un derecho de bienestar es una especie de derecho positivo. Entonces, por una parte tenemos nosotros aquí al titular de los derechos, ¿sí?, de un derecho de bienestar. Esta situación, este hecho, implica, acarrea o conlleva un deber en el respondente
Y aquí recuerden, el respondente puede ser otro individuo, o la sociedad, o el Estado, que es lo mismo. O incluso veíamos en la declaración del año 48, la comunidad internacional. Es decir, todos son los respondentes. ¿Qué tiene que hacer el respondente? Tiene un deber, no solamente de hacer algo, sino de proporcionar ayuda o socorro. ¿Sí? Recuerden el Código Penal español, que sanciona con aproximadamente de 8 a 12 meses de cárcel a quien, pudiendo hacerlo sin riesgo de su propia vida, prestar ayuda a una persona que está en peligro manifiesto y grave. Bien, porque esa inacción u omisión puede resultar en ser la ocasión para que haya una pérdida de una vida humana. Eso, en términos consecuencialistas, es casi como matar. O sea, dejar morir y matar tienen las mismas consecuencias. Y por eso se ve en que el no prestar ayuda es un delito que merece una sanción de pérdida de libertad. ¿Sí? Bien, entonces, pero esto es el siglo XX. Les decía, siempre podemos nosotros encontrar antecedentes o esbozos, semillas de una idea en periodos anteriores. Toda idea se basa en algo anterior y es simplemente una evolución, un ulterior desarrollo de algo que ya estaba en el ambiente, solo que se le da mayor profundidad, sistematización. Antecedentes podemos encontrarlos en el comienzo de la edad contemporánea, desde la Revolución Francesa en adelante, sobre todo siglo XIX, comienzos del XX, pero cada vez más y más. En todo caso, podemos decir que en sentido propio o estricto, esto es un avance, eh, por lo menos del siglo XX, ¿sí? En menor medida de tiempos anteriores. Al derecho de bienestar está correlacionado una obligación de socorrer o ayudar. En cambio, un derecho de libertad es un derecho que el titular tiene la potestad de ejercerlo o no. El titular tiene esa discreción de mantenerlo o renunciar a ese derecho. Esos son los derechos de libertad. Bien, ahora podríamos poner un par de ejemplos. La vida, ¿qué será? ¿Derecho de bienestar o libertad? Si es que es de libertad, entonces la vida eh, cae bajo la voluntad de la persona, lo cual querría decir que en determinadas circunstancias
la persona podría disponer de ella y podría quitarse la vida. Por ejemplo, la cuestión del suicidio, la eutanasia. Pero si es que la vida fuera un derecho de bienestar, entonces a la vez se convierte en una obligación de vivir, un derecho de ver. Ahora, segundo ejemplo, preguntémonos si es que esa misma libertad, esa capacidad de tomar por sí mismo una decisión con respecto a cualquier cosa, esa capacidad de elegir, de determinar una situación, es un derecho de libertad o de bienestar. Si es que la libertad fuera un derecho de libertad, lo cual no es redundante, no es una tautología, entonces uno podría esclavizarse, podría renunciar a la libertad y firmar un contrato en el cual se convierte en esclavo de otra persona. Si es que la libertad fuera un derecho de libertad, la libertad sería alienable. En cambio, si es que creemos que eso no es posible, que una persona no puede enajenar su libertad, entonces está obligado a ser libre. Eso ubicaría a la libertad como un derecho de bienestar. En el fondo, se podría pensar que el renunciar a la libertad nos convertiría en objetos. Eso sería como perder la humanidad. Y por más que suene paradójico, la libertad no sería un derecho de libertad. ¿Sí? Bueno, esta distinción es fundamental. Algo semejante, no exactamente lo mismo, tenemos en nuestra Constitución de Montecristi del 2008, cuando en la segunda parte se plantea la división entre derechos del buen vivir y derechos de libertad. Piensen, por ejemplo, en el derecho a educar a sus hijos en una determinada eh, ideología o concepción del mundo, como podría ser, por ejemplo, dar a sus hijos una educación o católica o protestante, por ejemplo, luterana. Eso es el que uno tenga derecho a decidir sobre qué tipo de educación van a recibir sus hijos. ¿Es un derecho de bienestar o de libertad? La respuesta es un derecho de libertad, porque si es que fuera un derecho de bienestar, entonces el Estado debería ofrecer escuelas católicas, escuelas protestantes y así para todas las religiones. Pero no, eso es cuestión de la empresa privada. La sociedad no tiene por qué brindar los medios necesarios para que se cumplan los derechos de libertad. ¿Sí? Bien, entonces podemos decir que en ese sentido los derechos de libertad son una especie de derechos negativos, con que el respondente no se oponga a la realización, a que el titular de los derechos acceda al objeto de esos derechos, entonces está cumpliendo su deber. Bueno, a ver, estoy viendo que me va a faltar el tiempo para avanzar. Quisiera añadir otra idea y que es
principio de impedimento, perdón, no impedimento. A ver, este principio dice lo siguiente: si S tiene derecho a algo, entonces el respondente está en la obligación de no impedir, no obstaculizar, no poner barreras a que este sujeto acceda a O. ¿Sí? Bien. Entonces, este es el principio de no impedimento está poniendo una obligación negativa en los demás. Obligación de no impedir, ¿sí? No obstruir el acceso del titular de los derechos al objeto al que le faculta ese derecho. Si nosotros hacemos una aplicación de este principio de no impedimento, entonces podemos decir que el que una persona tenga derecho a la vivienda, a la alimentación, salud, al trabajo, a la seguridad social, etcétera, por ejemplo, derechos fundamentales, entonces los demás tienen la obligación de que el uso de la propiedad privada no impida el que los demás tengan ese acceso real, práctico, efectivo a vivienda, alimentación, educación, salud, trabajo, seguridad social, etcétera. Este principio de no impedimento está correlacionando, por una parte, los derechos y por otra parte, un deber en los demás. ¿Sí? Quizás debí haber empezado con esta relación, con esta correlatividad entre derechos y deberes antes de hacer la distinción entre derechos negativos y positivos o de bienestar y libertad. Puesto que sobre esta base, sobre esta bilateralidad entre derechos y deberes, se arma o se monta las distinciones anteriores. Bueno, para terminar esta subtemática, simplemente añadir que si es que no son independientes los derechos de los deberes u obligaciones, tanto referentes al individuo en sí mismo cuanto a los deberes de los demás, esa correlatividad nos está diciendo que para que haya derechos, tenemos que pensar en una comunidad. Es decir, tenemos que pensar que el que alguien tenga derecho
entraña o conlleva el que otros tengan ciertos deberes con respecto a ese titular. Y por lo tanto, sería imposible pensar en que alguien tenga derechos si es que no es en el contexto de una sociedad. Y es por esta razón que se entiende en una corriente comunitarista al reverso de un individualismo, eh, por lo cual es correcta esa afirmación que hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 en su artículo 22, que les leí, en el cual se dice que todo ser humano como miembro de la sociedad tiene derecho a la satisfacción de sus derechos socioeconómicos como miembro de la sociedad. Y veíamos asimismo que se hablaba que los seres humanos son miembros de la familia humana. ¿Sí? Es decir, un individuo aislado, como podría ser, por ejemplo, el hipotético caso de Robinson Crusoe, él no tendría ni derechos ni obligaciones. ¿Con respecto a quién? Ni con respecto a sí mismo. Para que uno tenga eh, obligaciones y derechos, tiene que haber un respondente. ¿Sí? Entonces, eh, ¿a quién se le puede demandar, exigir cierto trato, cierta conducta con respecto al titular? Entonces, no es correcto pensar que el fundamento de los derechos sea un rasgo de la persona en aislamiento, como también lo dice la Declaración del 48, que el ser humano es racional y consciente. Entonces, esa es una visión o una fundamentación individualista frente a la que yo estoy proponiendo que se inscribe dentro de una visión comunitarista. Es nuestra pertenencia a la comunidad, la base, el fundamento de por qué tenemos derechos. Bueno, me hubiera gustado, eh, obviamente, decir muchas más cosas, no solo con respecto a la naturaleza de los derechos, a su fundamento. No he mencionado para nada la discusión entre positivismo y naturalismo. Quizás algo habré dicho en vocabulario filosófico, pero el, ese no era el lugar como para desarrollar la argumentación, puesto que nos quedábamos meramente a nivel de el esclarecimiento de conceptos, obviamente dentro de una problematización. Pero acá estamos en una materia sistemática y este era el lugar apropiado en donde poder desarrollar más esas ideas. Bueno, finalmente quisiera, aunque sea ya de pasada, terminar con la cuestión del relativismo. ¿Sí? Voy a tomar una foto de esto y les paso. Queridos estudiantes, quisiera para terminar esta hora simplemente añadir la caracterización de qué es el relativismo. Ustedes comprenderán que siempre que nos hacemos
una pregunta de ese tipo, cuando pedimos la naturaleza, la esencia de algo, es un primer problema, puesto que ni siquiera nos vamos a poner de acuerdo en la comprensión de, de la temática que queremos delimitar. En todo caso, quisiera presentarles por lo menos dos concepciones del relativismo ético. A ver, por una parte, podemos comprender por esta corriente lo siguiente. Bien. A ver, miren, aquí cuando habla de correcto, estoy utilizando un calificativo que pertenece a la ética. Puede ser una evaluación positiva o negativa de una acción, de una persona, de una institución. En vez de correcto, podríamos hablar de obligatorio, prohibido, lícito. ¿Sí? Entonces, si es que digo, por ejemplo, ese es fi, donde este predicado o este atributo pertenece a la ética, por ejemplo, algo elogioso, aprobable o censurable, ¿sí? Cualquier tipo de evaluación de carácter moral, ¿sí? Que atribuimos a un determinado sujeto, sea este lo que sea, esta atribución es relativa a, es decir, con respecto a, y aquí viene un determinado punto de referencia. Puede ser un individuo, una sociedad, un espacio, tiempo, lo que sea. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes en la tortura o en lo que sea. Ahora, otra manera de caracterizar el relativismo ético es decir que, por ejemplo, piensen ustedes en, a ver, tenemos S, es phi, ese mismo sujeto no es phi. Recuerden, relativismo viene de relativo a, ¿sí? Con respecto a. Y aquí ponemos un punto de referencia con respecto al cual vale esta predicación. Entonces, tenemos frente a nosotros la discusión de que algo es, por ejemplo, lícito en una parte, ilícito en otra parte. Una manera de expresar el relativismo ético es que con respecto a esta discusión, a una distinta evaluación ética de algo, no existe un método racional para saber cuál de estas dos atribuciones es la correcta. ¿Sí? No hay razones que sean más poderosas a favor de la afirmación o la negación. Y esto es un relativismo metodológico. Bueno,
Queridos estudiantes, nuevamente lamento que no hayamos podido profundizar un poco más en esta última temática del curso, pero asimismo, ustedes eh, habrán terminado para finalizar este curso el procesamiento de este capítulo y bueno, con ello quedará parcialmente visto esta temática en el programa. Al igual que lo hice la hora anterior, para todos ustedes les deseo éxitos en la finalización